Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola comunidad de Voces Nuestras. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión número 859 del Informativo Mesoamericano. Este espacio que lleva al aire las luchas, resistencias y victorias de las comunidades, siempre desde una mirada popular, feminista y comunitaria. Hoy les acompañamos en cabina Génesis R. Cruz y Joaquín Tapia Arenas, con las últimas noticias que están marcando agenda en nuestra región. Y en el marco del Día Internacional de las Radios, conmemorado cada 13 de febrero, enviamos un fuerte abrazo a todas las radios comunitarias de Latinoamérica que con valentía y compromiso construyen comunicación por el buen vivir, en un mundo donde el bombardeo de información en las redes sociales suele convertirse en desinformación. Ustedes son la voz de las luchas, de las comunidades y una herramienta vital de resistencia y empoderamiento. Sigamos amplificando las voces que transforman. La resistencia sigue viva en cada rincón de nuestra América, por eso gracias también a las y los corresponsales y a las organizaciones que hacen posible este espacio y otros espacios de contrainformación. Gracias porque con su apoyo encendemos los micrófonos con fuerza cada semana. Y sin más, arranquemos con los titulares de esta emisión número 859. En Nicaragua, Parlamento Europeo condena las reformas constitucionales aprobadas por el régimen Ortega Murillo. En Panamá, el país sigue rezagado en la lucha contra la corrupción, según el Índice de Percepción 2024. En México, las radios comunitarias, voz y resistencia de los pueblos. En El Salvador, organizaciones impulsan ley para proteger los derechos humanos de las personas migrantes. En Guatemala, intercambio de conocimientos y experiencias periodísticas en el Día Internacional de la Radio. En El Salvador, la violencia feminicida y las muertes maternas siguen en aumento. En México, exigen parlamento abierto para garantizar la protección del maíz. Y en Latinoamérica, incendios en la Patagonia Argentina arrasan con más de 37,000 hectáreas. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Acuérdate de Día Mundial de la Radio. Se inventó hace más de 100 años. En esa época existían el telégrafo y el teléfono, y los científicos e inventores buscaban comunicarse sin cables. Entre 1894 y 1895, los inventores Nikola Tesla y Guillermo Marconi crearon los primeros sistemas de radio. Usaron las ondas electromagnéticas que los científicos James Clerk Maxwell y Heinrich Rudolf Hertz descubrieron años antes. En 1921, la radio llegó a México. La radio es considerada uno de los inventos más importantes de la historia y uno de los principales medios de comunicación en el mundo. ¿Cuál es tu programa favorito? En Nicaragua. El jueves 13 de febrero del presente año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condena la aprobación de las reformas constitucionales en Nicaragua que otorgan poder absoluto a la pareja presidencial conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los eurodiputados señalaron que esta reforma representa un golpe a la democracia y fortalece el autoritarismo de Ortega y Murillo, por lo que instan a los Estados miembros a iniciar investigaciones por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Durante el debate, los diputados expresaron su preocupación por el hecho de que con esta nueva constitución, Daniel Ortega legalizó todos los abusos cometidos desde el 2018. El régimen de Ortega toma así el control de todos los poderes del gobierno, las instituciones independientes y los medios de comunicación, y se ignora la adhesión de Nicaragua a los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, incluido el que prohíbe la tortura.
Desde 2018, más de 450 personas han sido privadas de la nacionalidad nicaragüense, muchas han quedado apátridas y han sido expulsadas del país. El Gobierno ha cerrado más de 5.600 ONGs, incluidas 1.500 cerradas en un solo día en agosto del 2024. A todos aquellos ciudadanos y ciudadanas y aquellas organizaciones civiles que ven sus derechos y libertades pisoteadas día tras día. A todos ellos, a los presos y presas políticas, les decimos que existe un amplio consenso en la Unión Europea para acompañar e impulsar su lucha por una sociedad más libre. Pues a los dictadores Daniel Ortega Saavedra y Rosario María Murillo, enhorabuena, han conseguido lo imposible, que este Parlamento Europeo, unitariamente todos los grupos políticos denuncien sus crímenes, las torturas, la persecución y el exilio al que han sometido al pueblo nicaragüense y especialmente a la Iglesia Católica, que está siendo atacada visceralmente por este régimen sanguinario. Esta Unión Europea, con esta resolución, afortunadamente denuncia y deja claro al mundo que no vamos a permitir más las tropelías de estos dos, de esta dictadura familiar, que es una vergüenza. Entre otras exigencias, los eurodiputados reclamaron la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas y exhortaron al régimen a revocar las reformas constitucionales y restablecer el Estado de Derecho en el país. El régimen de Ortega y Murillo no ha reaccionado a esta nueva resolución del Parlamento Europeo. En ocasiones anteriores ha rechazado resoluciones similares, considerándolas parcializadas e injerencistas. Por su parte, la Organización de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, desde el exilio, denunció que en 2025 la represión continúa y que en lo que va del año el gobierno ha negado el retorno al país a 15 nicaragüenses, dejándoles en el extranjero en condición de apátrida. Nicaragua, tantas veces me he propuesto olvidarte, como si fueras un amante cruel, de esos que le cierran a uno la puerta en las narices, o uno de aquellos que cuanto más se aman, más olvido prodigan. Pero nada de lo que hago lo consigue. Viene el verdor, la lluvia, el viento, el revoloteo de los papeles en las calles, el roble derramando sus flores como cáscaras de seda en las aceras, el rostro del chavalo con el trapo, su sonrisa que cruza y trasciende la pobreza. Viene el atardecer sobre el perfil puntiagudo del volcán a lo lejos, las nubes derramando pintura roja y púrpura sobre el cielo, el hablar deslenguado, juguetón de la gente, y todo lo que maldigo y desdigo de vos se me deshace, y me irrumpe el amor, como si me corrieran caballos en el pecho, y te contemplo atravesada de ceibos y corteses, y te amo, patria de mis sueños y mis penas, y te llevo conmigo para lavarte las manchas en secreto, susurrarte esperanzas y prometerte curas y encantos que te salven. Palabras digo puesto que son ellas la argamasa de mi vida, y a punta de palabras te imagino una y otra vez renacida, genial, despojada de cuanta polilla te corroe día a día los cimientos. Arranco de tu pelo a los que te venden, te roban y te abusan. Te cuento cuentos en la esquina de mi almohada, te arropo y te tapo los ojos para que no veas los verdugos que llegan a cortarte la cabeza. Tierra, paisaje, yo moriré, morirán mis angustias, pero vos seguirás anclada en el mismo lugar, acurrucando mis memorias y mis huesos. En Panamá, la corrupción sigue siendo un obstáculo clave para el desarrollo y la transparencia en Panamá. Los últimos resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2024, presentados por Transparencia Internacional y su capítulo panameño, reflejan que el país no ha logrado avances significativos en esta materia. Además, el informe advierte sobre el impacto de la corrupción en la acción climática y la protección ambiental. Conocemos los detalles en la siguiente nota de nuestro compañero corresponsal Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, en alianza con el Centro de Incidencia Ambiental CIAN de Panamá,
presentaron el pasado martes 11 de febrero los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2024, publicado anualmente por Transparencia Internacional, en el cual fue lanzado simultáneamente a nivel internacional. El Índice de Percepción de Corrupción 2024 aporta datos que confirman la relación directa que hay entre el control de la corrupción y un mejor desempeño de la conservación ambiental, la preparación frente al cambio climático y las condiciones de participación de los activistas ambientales. Es decir, que las investigaciones también revelan que la corrupción es una amenaza importante para la acción climática, ya que obstaculiza el progreso en la reducción de emisiones y la adaptación a los efectos inevitables del calentamiento global. Lilia González Guevara, directora del Centro de Incidencia Ambiental CIAM, nos ofreció datos sobre estos resultados. Lilian González Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, CIAM. En el día de hoy, el Centro de Incidencia Ambiental se une con la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que es el capítulo panameño de Transparencia Internacional, para lanzar el informe que cada año produce Transparencia Internacional, denominado Índice de Percepción de la Corrupción. El 2024 de este informe es el que presentamos el día de hoy en simultáneo con los demás países, hoy 11 de febrero, y este Índice de Percepción de Corrupción 2024 puede concluir que aporta datos que confirman la relación directa que hay entre el control de la corrupción de los países y un mejor desempeño de la conservación ambiental, de la preparación frente al cambio climático, del freno de la pérdida de biodiversidad y de las condiciones para la participación de los activistas ambientales y la defensa ambiental. Sí, por un lado, en el informe del Índice de Percepción de la Corrupción, Panamá ha descendido todavía más comparativamente a los años anteriores, y a nivel internacional todos los países han visto un retroceso. Pero cuando acercamos la lupa al caso panameño, uno de los principales fenómenos que notamos es la paradoja de que por un lado se aprueba, Panamá ratifica un acuerdo de Escazú que debe facilitar el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental, pero por el otro asistimos a una queja masiva de ciudadanos y ciudadanas que participan de procesos de consulta pública, de foros públicos, o que intentan incidir en la toma de decisiones ambientales, pero que sus posturas, sus demandas no son escuchadas o no son ni siquiera registradas por las autoridades correspondientes en los informes debidos. Entonces se dan constantes aprobaciones de proyectos y de leyes que no ven reflejada esa participación ciudadana. Y en cuanto al acceso a la información, todavía hay dificultad para que muchos funcionarios estén al tanto de lo que la ley les obliga en materia de acceso a la información. Todavía hay organizaciones o grupos de ciudadanos que han tenido que recurrir a la Corte en busca de habeas data porque algunos ministerios han restringido la información a pesar de que la ley los obliga. De manera que todavía hay que seguir dando educación ciudadana y educación a los funcionarios públicos sobre el derecho al acceso a la información, la participación ciudadana. Desde Panamá, soy Olmedo Carrasquilla Águila, de Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Muchas mujeres centroamericanas han destacado en áreas de la ciencia como la biología, la medicina, la bioquímica y las ingenierías. Sin embargo, hay muchas que todavía continúan enfrentando desafíos de raza, etnia, clase y género en ámbitos académicos, laborales e institucionales. Actualmente, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua son los 4 países con los niveles más bajos en inversión pública y privada en ciencia y tecnología de toda la región latinoamericana. Como ya sabemos, el rol de la educación superior en actividades científicas y tecnológicas es fundamental, pero también existen iniciativas sostenidas por organizaciones no gubernamentales que cumplen un rol predominante en el impulso de programas de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas STEM para niñas y adolescentes. A través de talleres, mentorías y actividades extracurriculares, estas iniciativas buscan despertar el interés por las ciencias desde edades tempranas y así reducir la brecha de género que existe en todos estos campos del conocimiento. Lo que más motivó Ideas en Acción a desarrollar programas para mujeres en áreas STEM fue la falta de representación, la brecha de género existente aquí en el país, pero alrededor del mundo. Entonces el desarrollo de programas nació como una iniciativa para ser parte de los esfuerzos
por una sociedad más justa, más igualitaria y sobre todo para poder ser parte del cierre de esta brecha de género, que no solo impacta la cantidad de mujeres que están dentro de estas áreas en las universidades y en los trabajos, pero también empieza desde muy pequeñas, cuando nos empezamos a visualizar en diferentes labores y vocaciones, y donde nuestros prejuicios nos ganan y decidimos las carreras que históricamente han sido pues asignadas a las mujeres en lugar a las que históricamente han sido asignadas para hombres, porque son más difícil o tenemos que ser muy buenas en matemáticas, por ejemplo. Entonces nos dimos cuenta que era un trabajo desde todas las etapas de la vida, y hemos ido desarrollando diferentes programas para cada una de esas etapas. Aún nos faltan algunas, pero esperamos poder seguir desarrollándolas, pero ahora también con un enfoque principal en empleabilidad, entendiendo los retos que las mujeres pueden afrontar dentro de los espacios laborales una vez que ya han pasado todo este proceso de empoderamiento y de adquisición de habilidades y conocimiento, pues que los espacios laborales sean compatibles con las diferentes formas de vida de las mujeres. Entre los principales impactos que hemos visto entre las mujeres que se gradúan de nuestros programas es, por supuesto, un empoderamiento a nivel personal, el desarrollo del liderazgo, de la resiliencia, pero también del mejoramiento de la calidad de vida, de sus condiciones de vida en general, el acceso a oportunidades educativas, el acceso a la salud, todo esto porque en su proceso de desarrollo personal, académico y laboral, pues les permiten, una vez que ingresan a las áreas STEM, pues adquirir empleos y oficios con mejores salarios, con mejores beneficios, y pueden incluso salir de círculos de violencia, círculos de pobreza y algunas situaciones de vulnerabilidad que venían arrastrando sus familias, e incluso han podido salir ellas adelante y apoyar a otros miembros de sus familias. En El Salvador, la implementación de programas enfocados en STEM enfrenta múltiples desafíos. Uno de los principales es la brecha de acceso a tecnología y también a recursos educativos, especialmente en zonas rurales y comunidades con menores oportunidades. Otro desafío también importante son los estereotipos de género profundamente arraigados que desmotivan la participación de las niñas, de las adolescentes en estas áreas. Desde temprana edad se les inculca la idea de que la ciencia, la tecnología y la ingeniería son campos masculinizados, lo que afecta también su confianza y sus aspiraciones académicas. Las limitadas bases académicas de las jóvenes también en ciencia y matemática es un obstáculo importante, y en muchos casos llegan a la educación media con bases deficientes en estas áreas, lo que hace más difícil también su propia integración en programas STEM avanzados. También se agrava por la falta de orientación vocacional temprana, ya que muchas estudiantes no reciben información y tampoco motivación suficiente para considerar las carreras de ciencia y de tecnología como opciones que sean viables para su futuro. Yo siempre he tenido como acceso a toda la parte tecnológica, que son como consolas de videojuegos, que si computadoras, smartphones, tablets, etcétera. Y de acá, bueno, yo tengo trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que si bien conocen parte del trastorno, saben que parte de esto es que hay muchas cosas que a una no le llaman la atención. O sea, una tiene como algo que se llama como el hiperenfoque, que es cuando una desarrolla más este tipo de gustos, más apasionados, etcétera. Y aquí es donde a mí me llama mucho más la atención, como la parte de videojuegos. O sea, me encantaba todo lo que tuviera que ver con videojuegos, sino que yo pudiese estar agarrando cosas, me gustaba. En parte de esto me gustaba como desarmar, armar y desarmar, era como lo que más me gustaba. Mi hermano tiene carritos, entonces yo desarmaba los carritos de él, y siempre me gustaba como ver qué era lo que hacía que algo funcionara. Mi mamá habla mucho de eso también, de que es que usted le arrancaba las piezas a las muñecas, y yo, perdón, pero no era a propósito. Claro, yo sabía que me gustaba algo relacionado con computadoras, pero como les digo, a mí me gustaba armar y desarmar. Yo nunca me esperé como llegar a la parte de no armar, sino como programar. Y bueno, estando más en mente, ya no solo en el programa, sino como mentora, empiezo a ver como que me gusta más la parte de desarrollo de aplicaciones móviles. Como que yo digo, esa es mi área, eso es lo que me gusta, como estar con ellas, ver toda la parte de escoger un público meta, de ver cómo relacionamos el público con lo que queremos hacer. Es donde yo siento que lo que más me gusta es esto. Nosotros lo conocemos como el front-end o el back-end, digamos. Yo la verdad es que prefiero decir desarrollo de aplicaciones móviles, que es como la parte, o sea, siento que eso es lo que más ahorita me gusta de la ingeniería que llevo. O sea, me encantaría, y de verdad me encantaría como que existiesen más tests vocacionales.
Nosotras particularmente, por ejemplo, en colegios técnicos, yo veo siempre como más casos de que las chicas deciden estudiar como logística y distribución, ejecutivo, que es toda la parte como de call center, o contabilidad. Son 3 áreas que siempre se ha dicho como la mujer destaca más en eso. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de tener, un test vocacional, podríamos saber realmente a qué estamos destinadas, como a qué podemos hacer. Hay muchas chicas, vean, lo he visto por mente, de que hay un montón de chicas que dirían como, no, madre, es que yo nunca me imaginé hacer esto, yo nunca me imaginé estudiar esto, y una vez entran al programa ellas lo ven, o sea, ellas dicen como, a mí me gustó, o sea, me gustó programar, me gustó hacer lo demás, etcétera, pero me encantaría como que lo que se pudiese cambiar es que existiesen más test vocacionales, más charlas a nivel de lo que es el síndrome del impostor y más programas en las que ellas puedan como conocer que son capaces de entrar a estas áreas sin necesidad como de haberlas escuchado antes, porque aunque yo les diga como que mi experiencia en la universidad ha sido buena, etcétera, yo sé que todavía hay empresas acá que nos van a ver menor por ser mujeres, o no van a pensar que somos capaces de hacer cosas por ser mujeres. O sea, el reto principal ya no somos nosotras como dando a nosotras mismas, sino es realmente el cómo los países todavía no se desarrollan para poder aceptar que muchas mujeres somos como no mejores, pero podemos trabajar inclusive mejor que un hombre. Ahorita estoy en mi proceso de desarrollar un programa junto con otras amigas que es Robots en Acción, y la verdad es que me encantaría poder seguir como dentro de esta área como tal, poder como brindarle ese soporte a las chicas, de que ellas confíen, etcétera, pero me encantaría ahorita mismo poder desarrollarlo a un nivel infantil. Tal vez no ser profesora, pero sí me encantaría mucho el área de poder dar este tipo de talleres y que los chiquitos desde muy chiquititos conozcan este otro tipo de alternativas de carreras, que tal vez no aspiren como, ay, es que yo quiero ser doctor porque mi tío es doctor. No, tal vez usted pueda ser ingeniero, tal vez usted pueda hacer algo más. Entonces me gustaría y me visualizo realmente parte también como activista, que considero que también es lo que soy, porque trabajo mucho con mujeres y es lo que promuevo, que las mujeres estemos dentro de las áreas STEM, sino también me encantaría poder que Costa Rica en realidad vuelva a tener el mismo nivel de educación que tenía hace años, pero que por la pandemia bajó. Entonces siento que me gustaría como seguir en esa área de mejorar la educación actual. Hoy en realidad existe como siempre va a existir el miedo de que nosotros no somos lo suficientemente buenas y demás, porque particularmente las mujeres desarrollamos el síndrome del impostor muy fuerte. Se ve siempre cuando queremos como intentar tener un trabajo, de que siempre dudamos de nuestras capacidades, etcétera, pero siempre tenemos una red de mujeres gigantes. O sea, en cualquier lado que ustedes puedan, busquen algún tipo de mujeres que las quieran inspirar, júntense con mujeres que las inspiren de esta forma, y aunque el miedo persista, una siempre puede seguir estos caminos, no necesariamente como la parte de informática, también está electrónica, también está mecatrónica. Nosotras podemos dar más. Hoy las empresas confían plenamente en que las mujeres podemos tener estos espacios asegurados y que particularmente nosotras tenemos un potencial impresionante. Entonces, claro, aunque el miedo siga con nosotras tenemos que aprender a trabajar con el miedo, porque cuando se intenta con miedo se hace el doble de esfuerzo y se gana el doble de oportunidades. Según cifras del UNESCO, en 2020 las mujeres investigadoras en la ciencia solo representaban el 29,3% a nivel mundial y solo el 35% de estudiantes en carreras STEM en educación superior eran mujeres. Asimismo, se subraya que, además del trabajo colectivo por erradicar desigualdades sistémicas, el acceso a oportunidades equitativas también requiere fomentar el autoestima y la autopercepción de niñas y adolescentes desde edades tempranas, para que ellas en un futuro puedan visualizarse como líderes y profesionales capaces y reconocer el potencial que tienen en todos estos campos del conocimiento. Gracias a estas iniciativas, muchos adolescentes pueden pensar su futuro en áreas de la ciencia, lo que promueve el acceso de las mujeres, niñas y existencias femeninas a la educación, e incluso la posibilidad de salir de situaciones de vulnerabilidad en las que viven. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En México. En el marco del 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, celebramos el papel fundamental de las radios comunitarias en la defensa de los derechos, la cultura y la resistencia de los pueblos originarios. En México, estas emisoras siguen siendo un pilar para las comunidades campesinas e indígenas. Escuchemos la siguiente producción sobre este tema gracias a nuestra compañera Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla.
Les saludo desde Radio Guayacocotla en México. Les queremos contar que este 13 de febrero es el Día de la Radio. Y desde Radio Guayacocotla queremos compartirles el sentir de hombres y mujeres, campesinos y campesinas y de pueblos originarios. Nos comparten su palabra, qué significa para ellos la radio. Felicitarlos por ser el Día Mundial de la Radio el día de hoy, y a todos ustedes los locutores, porque los locutores son los que hacen la radio. Y puesto nosotros los que escuchamos también somos parte de la integración de la radio. Pienso que la radio es un medio de comunicación que nunca de los nunca va a cambiar. Bueno, hasta ahora. Se ha visto desde los principios que empezó a transmitir la radio y después vino la televisión. Sin embargo, la radio siguió funcionando. Ahora están viniendo todas las redes sociales, todos los videos de diferentes plataformas, y aún la radio sigue sobreviviendo a eso. Tenemos la palabra de Juana, una mujer náhuatl, y también de Miguel Ángel, un hombre totonaco, que nos comparten desde sus territorios cómo están viendo y también cómo ellos sienten la radio. Yo vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pero soy originaria de la comunidad de Sayoltepec, Chicontepec, Veracruz. ¿Por qué es importante la radio en mi vida? Porque me acompaña todo el día escuchando la música de nuestros pueblos, y que también hablan sobre los derechos de nuestros pueblos. ¿Por qué la radio ha sobrevivido a pesar de las tecnologías? En mi punto de vista es porque como la radio puedes escucharla en cualquier momento y puedes trabajar, que no necesitas estar sentado para verla. Y la radio también ha cambiado, puedes escuchar en cualquier parte del mundo por su aplicación. También es un espacio, ¿verdad?, donde nos permite levantar la voz ante las injusticias o, por ejemplo, dar a conocer la problemática o la situación en que vivimos. Sobre todo es un medio donde cada uno de nosotros se puede expresar, sobre todo en esta radio comunitaria, ¿verdad? Para mí la radio es, como le decimos en totonaco, la radio comunitaria es Tachiwin Macachán, que quiere decir es la voz o la palabra que llega lejos. Para nuestras comunidades de esta zona de la Sierra de la Huasteca en México, la radio, que empezó a acompañar en sus diferentes etapas, en sus diferentes momentos, porque hace muchísimos años no había electricidad, no había luz, no había otras formas de comunicarse. Y la radio fue el primer aparato que llegó a las casas, a los hogares, a las familias, a sus trabajos. Y para ustedes, amigos y amigas, ¿por qué sigue siendo importante la radio a pesar del avance de la tecnología? Para el informativo Voces Nuestras, informó Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla en México. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Elogio de la imaginación. Hace unos años, la BBC preguntó a los niños británicos si preferían la televisión o la radio. Casi todos se pronunciaron por la televisión, lo que fue algo así como comprobar que los gatos maullan o que los muertos no respiran. Pero entre los poquitos niños que eligieron la radio, hubo uno que explicó: me gusta más la radio porque por radio veo paisajes más lindos. Elogio de la imaginación, de Eduardo Galeano. En El Salvador. Diversas organizaciones en El Salvador están promoviendo una ley que garantice la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias. La propuesta busca asegurar el acceso a la justicia, el derecho a la búsqueda de familiares desaparecidos y la repatriación de los restos de quienes fallecen en el extranjero, entre otros derechos. Actualmente se registran al menos 300 casos activos de migrantes desaparecidos. Con más detalles, nuestro compañero Edgar Franco desde Radio YSUCA en El Salvador.
El anteproyecto de ley será presentado a los diputados de la Asamblea Legislativa en las próximas semanas. Miguel Deras, abogado consultor de la Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, COFAMIDE, explicó que el objetivo de la normativa es velar por los derechos de los migrantes y sus familias, quienes sufren luego que un migrante fallece en el camino, y los mecanismos de búsqueda muchas veces son engorrosos y complicados. Para nosotros es fundamental de que los derechos de las personas migrantes y sus familias queden debidamente establecidos en una ley. Tenemos algunos derechos que son comunes, ¿verdad? Como el derecho a la verdad, el derecho al acceso a la justicia, pero también queremos innovar como el derecho a la búsqueda, que las familias tienen el derecho a buscar a sus seres queridos, y eso debe quedar establecido en la ley, no debe quedar tácito o a libre interpretación. También hemos colocado el derecho a una repatriación digna. La experiencia del comité pues siempre ha mostrado que las repatriaciones en El Salvador son una experiencia traumatizante para las familias, pues no obstante recibir los restos de su ser querido fallecido y quizás no recibirlo completo es traumatizante, y además de ello recibirlo en la zona de carga del aeropuerto internacional es peor. COFAMIDE contabiliza 300 casos activos de personas migrantes desaparecidas y desde el año 2000 ha resuelto otros 125 casos entre personas encontradas vivas y otras encontradas muertas, cuyos restos han sido entregados a sus familiares gracias a las pruebas de ADN. Ovidio Mauricio, de tutela legal doctora María Julia Hernández, manifestó que muchos salvadoreños en su ruta migrante desaparecen o son detenidos. Por ello, proponen una ley que integre varias instituciones que apoyen en la búsqueda de los migrantes. Pues se haga un cambio en esa política de parte del Estado, de parte del gobierno, a apoyar a esta población, ¿verdad? No hemos visto actualmente en estos hechos que están ocurriendo sobre las deportaciones masivas una posición clara del Estado, ¿verdad?, para ayudar al migrante. Entonces esta ley creo que va a venir por lo menos establecer algunos principios, algunos derechos humanos que el Estado debe de respetar, ¿verdad?, y que el Estado debe de promover. Entonces eso es lo que se busca en la ley. Por su parte, el representante del Instituto Salvadoreño del Migrante INSAMI, Gisimosa García, aplaudió la propuesta, pues remarcó la importancia de tener una ruta para apoyar a los miles de migrantes salvadoreños. Nosotros como INSAMI realmente acompañamos esta moción, este proyecto, porque sabemos todo lo que es la tragedia que viven los familiares, y además que de un solo también se hace posible que se pueda establecer una ruta a través de las organizaciones de la sociedad civil, cuál es el abordaje también de las personas migrantes, incluso retornadas, no solamente de los familiares. Sabemos, solo en riqueza, son 8.500 millones de dólares que generan nuestros compatriotas fuera del país. ¿Por qué no tener un mecanismo y por qué no tener fondos para poder establecer tanto el reparo y como el abordaje de las personas migrantes retornadas? Ovidio Mauricio añadió que hasta la fecha, y pese a las medidas impulsadas por el gobierno estadounidense, El Salvador no ha tomado una postura frente a las masivas deportaciones que se podrían producir desde los Estados Unidos. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Edgar Franco. En Guatemala. Desde los tiempos en que el ser humano se comunicaba a través del sonido, el humo y la pintura rupestre, las formas de transmitir mensajes han evolucionado constantemente. Hoy en día contamos con una variedad de herramientas de precisión que nos permiten generar y editar contenido en audio, en video y en fotografía, que puede ser transmitido y recibido de manera inmediata a través de las redes sociales y los canales digitales. En la película La Guerra del Fuego, las hordas primitivas que habían aprendido a controlar este elemento vital enseñaban cómo encender fogatas y desarrollaban formas orales y pictóricas para transmitir conocimientos sobre la fabricación de alfarería, la alimentación y los primeros conceptos de medicina y curación. Estas representaciones en cavernas se convirtieron en las primeras fuentes de referencia educativa y documental que a lo largo del tiempo permitieron al ser humano avanzar en el dominio de los metales y en la construcción del conocimiento. En el marco del Día Internacional de la Radio, el sociólogo y estudiante de Derecho guatemalteco Estuardo Álvarez compartió con un grupo de periodistas comunitarios un análisis sobre los impactos de las deportaciones masivas, combinando herramientas del derecho, la sociología y la estadística.
Además, la periodista Elizabeth Mesía, Maya Sutujil, de Radio La Voz de Atitlán, y Joel Solano, periodista Maya Cacchiquel, de Radio Comunitaria San Juan, ambos integrantes de la red Mayacat en Guatemala, compartieron sus experiencias en este intercambio y encuentro. La nota con nuestro corresponsal, Herbert Reyes. Muchas gracias, Estuardo, por estar con nosotros. Queríamos preguntarle qué responsabilidad debe asumir un académico y profesional para crear puentes de comunicación e información comunitaria desde fuentes y referencias actualizadas y de veracidad. No pude traer la luna, no maté a ningún dragón. Gracias, muy buen día. Bueno, primeramente considero que la responsabilidad radica en el hecho de que informar implica educar y movilizar a la comunidad de manera responsable. Y esa responsabilidad debe generar credibilidad y confianza. Y pues para eso se debe hacer uso de fuentes confiables, ya que las mismas refuerzan la confianza de la comunidad en la información. Obviamente la desinformación puede afectar la reputación del comunicador y generar confusión o miedo en la comunidad. Además, la información veraz y actualizada proyecta el empoderamiento comunitario y permite que las personas tomen decisiones informadas sobre temas que afectan su vida diaria. De igual manera, la comunicación basada en datos verificables permite que la comunidad participe activamente en la toma de decisiones y exija derechos con base en hechos reales. Si los comunicadores hacen acopio de fuentes verídicas, contribuyen a preservar la historia de las comunidades, las costumbres y las luchas de estas sin distorsionar la realidad. En resumen, la responsabilidad del comunicador comunitario no es solo transmitir información, sino hacerlo con ética, precisión y compromiso con el bienestar de su comunidad. La comunicación tiene la ida y la vuelta. Para usted, luego de este taller, ¿qué considera importante de haber aprendido como profesional con este grupo de periodistas, quienes inmediatamente han producido notas relevantes al tema de la migración? Bueno, en este taller esta experiencia en sí nos permitió la posibilidad de abordar las incidencias desde lo social, lo político y lo económico que las deportaciones masivas puedan generar en Guatemala. En particular, creo yo, lo más importante del compartir fue las preocupaciones que existen directamente en las comunidades donde cada uno de estos comunicadores radican, que pudieron participar esta mañana, sobre la situación que se está viviendo con las deportaciones masivas y cómo estas pueden impactar o están impactando desde ya en el diario vivir de las comunidades. Verdaderamente ha sido un espacio muy enriquecedor. La posibilidad de compartir sobre esas experiencias que nutren el quehacer de la investigación social y de la labor de los comunicadores ha sido muy gratificante. Silibachis Congilar, Nenobi Elizabeth Mesía, en Pinacprobi Radio La Voz de Atitlán. Tajana pues Ocola Vera Namet, Federación Mayacat, y una invitación chica, Nahnela Nokikota, pues Hermac chica, Bancachol Gea, Nakbentahap Takat Namet, y que la Takvnak chican Kikanaha Verak, y la Takna Uakkan, y pues Kanek Natak, Nakhen Kichol chica, Nakbentanap Kitnamet, Ukola Hunak Ival, Ukolach Nak Mahox Hap Nonsa Kukim, pues Taknikriak na Uak. Pues kung kababaverat puchut karang chumsa karaw ko lahuna uang kayat kaho chus karang chumsa kababera pues nahnela nokikota nokkanaha porque namet pinakchka. Saludos cordiales a todos, sean bienvenidos. Obviamente pues me siento muy contenta de estar acá en la Federación Mayacat, pues también estoy muy agradecida por la oportunidad. Mi nombre es Elizabeth Mesía, pues también celebrando el Día Internacional de las Radiofónicas me siento muy contenta y es un placer poder interactuar con cada uno de los presentes, ya que vienen de diferentes departamentos y el conocimiento que entretejen realmente es muy acontecedor y cobija también con respecto al conocimiento
impacto y los cambios que podemos hacer en nuestras comunidades. Las experiencias que comparten vienen netamente de sus comunidades y por ende también pues muestran los conflictos que tienen, y sobre todo al compartir este conocimiento nos lleva a hallazgos de solución y poder compartirles a ellos también una forma de poder transformar desde nuestras comunidades, y así pues celebrando también la internacionalidad que tiene y el impacto que posee las radiofónicas en los distintos departamentos, sobre todo de nuestra ciudad Guatemala. Muchísimas gracias. Para concluir, Estuardo, y de manera muy espontánea, ¿qué mensaje daría usted a las personas que producen radio en Guatemala y en Mesoamérica? Bueno, sí, que la comunicación se haga con mucha responsabilidad, que se haga el acopio de las fuentes adecuadas y que la transmisión de la información se haga con la pertinencia cultural necesaria. No es lo mismo transmitir información en la ciudad o en los términos que se hace acá para un pueblo ladino y hablante de la lengua castellana, que hacerlo en los idiomas de las comunidades. Entonces creo que básicamente eso, las formas en que se transmite y ser muy responsable en la comunicación que se transmite. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. En El Salvador. La violencia contra las mujeres sigue siendo una grave problemática en El Salvador. Según datos oficiales, en el 2024 se registraron 39 feminicidios, reflejando que esta expresión extrema de violencia persiste en el país. Por su parte, según un monitoreo de organizaciones de mujeres de la sociedad civil, se documentó al menos 52 muertes violentas de mujeres, incluyendo 4 muertes maternas. La falta de educación en temas de género no solo contribuye al aumento de la violencia, sino que también ha derivado en casos de suicidio en personas menores de edad, quienes enfrentan embarazos no deseados sin información ni alternativas. El reporte de Radio Victoria con Marina Rivera, desde el departamento de Cabañas, en El Salvador. 39 casos de feminicidio se registraron en el año 2024, desde enero hasta el mes de diciembre. Según datos oficiales de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa, estas estadísticas reflejan que la máxima expresión de violencia continúa impactando directamente a las mujeres. Y en lo que va del 2025, las cifras son alarmantes en un país donde afirma ser uno de los más seguros en el mundo. Morena Herrera, de la colectiva feminista para el desarrollo local, también afirma que las muertes maternas son casos que se ocultan y pretenden disfrazar a través de programas de gobierno. De acuerdo a los datos recopilados para el 2024, producto del monitoreo de varios medios, logramos registrar 52 muertes violentas de mujeres, incluyendo 4 muertes maternas que se dieron en el oriente del país y que, de acuerdo a la clasificación que todavía está vigente, aunque no la sigan, se incluyen dentro de muertes violentas. De estas, 39 podrían ser feminicidios. Siempre en relación a la muerte materna, hay que señalar que en el Hospital Nacional de la Mujer, doctora María Isabel Rodríguez, se registra la mitad de muertes maternas del país. Y allí se han registrado 2 muertes por embarazo ectópico, que se supone que ya no hay. Y esto el gobierno lo ha afirmado, pero en la práctica han habido 2 muertes por esas causas, porque no les realizan a tiempo la interrupción del embarazo. La falta de contenidos educativos en género para la población puede ser uno de los factores que está provocando actos suicidas en población joven, los cuales están sufriendo violencia y para quienes también cometen actos feminicidas, asegura también la entrevistada. Y en los casos de suicidio de menores,
Hace menos de un año se registró el suicidio de una adolescente de 15 años que murió en el Hospital San Juan de Dios. Estaba embarazada de 30 semanas y murió después de haber ingerido insecticida. Esto es un caso claro de negación de la interrupción del embarazo y de falta de alternativas para resolver este tipo de problemas que derivan en muertes violentas de mujeres. La colectiva feminista y otras organizaciones han manifestado su preocupación ante el retroceso en normativas de protección a las mujeres y su relación con el aumento en acciones violentas y los altos índices de feminicidios. Desde Radio Victoria, en el departamento de Cabañas, informó Marina Rivera. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. El cáncer cervicouterino afecta a miles de mujeres por año, pero la buena noticia es que es prevenible. Algunos factores de riesgo que aumentan las probabilidades de sufrir cáncer cervicouterino son antecedentes familiares de la enfermedad, fumar, un sistema inmunológico debilitado, entre otros. Parte importante de la prevención del cáncer cervicouterino es hacerte tu citología o exámenes del PPH. Es por eso que Ciudad Mujer en Honduras cuenta con unidades móviles para poder realizártelas. La detección temprana del cáncer cervicouterino es muy importante porque nos permite a nosotros hacer tratamientos más oportunos, que sean curativos y que las pacientes pues tengan una mejor calidad a futuro. Pero antes de llegar a un cáncer cervicouterino, nosotros siempre les pedimos el favor de que se realicen la citología. Y ahora que andamos con estas móviles y tenemos la posibilidad de hacer las IVAs, el IVA quiere decir inspección visual con ácido acético, podemos detectar lesiones antes de que nos dé cáncer. Entonces, más importante de detectar las lesiones ya de cáncer, es importante detectar estas lesiones precancerosas. Desde enero del 2024, Honduras adoptó un esquema de dosis única contra el virus de papiloma humano, PPH, para niñas de 11 a 15 años no vacunadas, siguiendo recomendaciones de la OMS. Estudios indican que una sola dosis ofrece protección similar a la de 2 dosis. El acceso a la vacuna varía en Centroamérica. En Nicaragua, la vacunación para niñas y adolescentes se garantizó hasta julio del 2024. El VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y la principal causa de cáncer cervicouterino. La OMS recomienda 2 dosis para niños y niñas de 9 a 14 años, 3 dosis para personas de 15 a 26 años y las personas de 27 y 45 años con menor efectividad en quienes ya han estado expuestos al virus. Aunque el VPH no causa cáncer cervicouterino en los hombres, ellos son los principales transmisores. Vacunarse ayuda a reducir la transmisión y prevenir otros tipos de cáncer asociados al virus. La vacuna del VPH es muy importante, es nueva en el esquema de vacunación del Estado, pero no es nueva de aplicación a nivel general. Al inicio se hablaba de que solo se podía poner en niñas que no habían tenido intimidad o relaciones sexuales, pero ahora realmente se las logra, la captación es para todas las mujeres. A nivel estatal solo se pone a niñas menores de 11 años o de 11 años y se puede aplicar 1 o 2, dependiendo de pues la capacidad que tengamos, ¿verdad? A nivel privado siempre recomendamos que sean 3 dosis. Se puede poner a cualquier edad, ¿verdad? Después de los 12 años. Y en mujeres, pues realmente la recomendamos a la captación. O sea, si una mujer desea ponerse la vacuna del VPH y ella la puede comprar, se la podemos aplicar. Son 3. Ahora existen de varios tipos. La normal cubre contra 4 tipos de virus, los cuales estos pues son los más peligrosos que den cáncer, porque el VPH tiene mucho, así como el COVID tenía muchas variantes, el VPH también tiene varias variantes. Pero son 4 las principales las que causan cáncer. Entonces esas 4 están incluidas en la vacuna más sencilla, por decirlo así. Y hay otra vacuna que cubre 9 de estos virus de VPH. Entonces de ahí dependiendo del bolsillo de cada quien que la pueda adquirir o no. Y nosotros recomendamos como médicos que sean 3. Se pone una al momento que se capta al paciente, se pone la segunda al mes y la tercera se pone a los 6 meses de la segunda. Los hombres se la pueden aplicar también. En hombres pues se puede aplicar desde los 12 años hasta más adelante. Todavía así como un estudio de que no les va a dar VPH, pues
no hay así como especificado, pero sí sabemos que disminuye el contagio de los hombres hacia las mujeres si ellos tienen la vacuna del VPH. Hacerte chequeos puede salvar vidas. Asegúrate de que si tienes niñas mayores de 9 años puedan acceder a una vacuna del VPH, la cual es la mejor forma para prevenir el cáncer cervicouterino. Personas adultas también pueden vacunarse. Aunque es más efectivo en la infancia, la vacuna puede salvar vidas. Cuidar tu salud es una decisión que impacta en tu futuro. Con prevención e información podemos asegurar una mejor salud. Es tiempo de que hagamos el autocuidado nuestra prioridad. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En México, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País ha solicitado a la presidenta de México la apertura de un parlamento abierto para debatir la reforma del artículo 4 constitucional. Las organizaciones advierten que la actual redacción de la reforma que se propone está dejando vacíos legales que podrían permitir la introducción de maíz genéticamente modificado, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria del país. El pasado 26 de enero, la campaña pidió revisar la reforma para garantizar una verdadera protección del maíz libre de transgénicos. El reporte desde Radio Teocelo, en México, con nuestra compañera Reina Melchor Rivas. Muy buenos días, saludos a todas y todos. El pasado 26 de enero, a través de una carta enviada a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la campaña de Sin Maíz No Hay País está solicitando a la presidenta se revise la reforma al artículo 4 constitucional, considerando que es insuficiente al solo limitar la protección a evitar siembra de maíz transgénico y deja la puerta abierta a la introducción de otras formas de maíz genéticamente modificado que alteran la herencia de este grano fundamental para la nación. Con sorpresa se recibió la nueva propuesta de reforma constitucional para la supuesta protección de maíz en México, presentada por su gobierno, toda vez que limita la protección al maíz transgénico, abriendo la puerta a otra forma de maíces genéticamente modificados obtenidos con técnicas más actuales como la edición genética. La nueva propuesta de reforma constitucional presentada por la Secretaría de Agricultura no es congruente con la política de su gobierno ni del pasado gobierno, ya que contradice el decreto del 2023, incluso con la iniciativa que tenía el mismo objetivo de que fue aprobada en agosto pasado en la Cámara de Diputados. Considera, dice, para nosotras y nosotros un grave retroceso que aparenta proteger el maíz como elemento de identidad nacional, pero en realidad pone en peligro la biodiversidad, la cultura y la soberanía alimentaria del país al solo prohibir una forma de maíz genéticamente modificado como el maíz transgénico y abre la puerta para otras técnicas. Por lo anterior, estamos solicitando, dice con todo respeto, un debate serio en torno a esta reforma constitucional. Asimismo, se pide al Congreso de la Unión se convoque a un parlamento abierto para garantizar la protección de nuestro maíz en el territorio nacional. Firman este escrito la campaña nacional de Sin Maíz No Hay País. A ese respecto, el 6 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno, a través de los secretarios federales, se reunirían con el colectivo Sin Maíz No Hay País para revisar la reforma que se envió al Congreso y tener la certeza de no sembrar maíz transgénico en México. No, vamos a cambiar la Constitución, por eso es la reforma constitucional. Hay una reunión, hay algunos compañeros y compañeras de pues este trabajo histórico que se ha hecho de Sin Maíz No Hay País, que tienen algunos planteamientos de la reforma que se envió al Congreso. Hay una reunión con el secretario Sader, Medio Ambiente, Rosaura, para platicar con este grupo, este equipo, para tener la certeza pues de que se esté enviando adecuadamente esta reforma, que todos estemos de acuerdo, que no se pueda sembrar maíz transgénico en nuestro país. El tema no está cerrado y se espera que en próximos días se vuelva a revisar estas reformas al artículo 4 constitucional. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. En Latinoamérica. El fuego avanza sin control en la Patagonia argentina, afectando bosques, plantaciones y viviendas.
Ya son más de 37,000 hectáreas devastadas, mientras las comunidades organizadas enfrentan la emergencia y denuncian intereses económicos detrás de estos incendios. Desde Radio Comunitaria Alas, en El Bolsón, Iván González nos cuenta cómo se vive la crisis y la respuesta de la población en un informe de Radio Encuentro y FM Alas en Argentina. En Argentina avanza el fuego en la Patagonia. Ya son más de 37,000 hectáreas las incendiadas. Allí hay bosques, plantaciones y viviendas. Escuchemos a Iván González de la radio comunitaria Alas de El Bolsón, cómo viven esta situación, cómo es la organización comunitaria y los intereses que se están beneficiando con estos incendios. El 24 de diciembre del año pasado empezó el primero de 6 incendios forestales y de interfase que afectan la región. El incendio que ocurrió el 15 de enero en Epuyén destruyó 80 viviendas, mucho bosque nativo y algunos bosques implantados de pinos y pastizales. Ese incendio dio lugar a la formación, a la organización comunitaria que se organizó de forma autogestiva, formando grupos para preparar viandas, para cuidar infancias, para apagar los focos que quedaban prendidos, para encarar la reconstrucción de las viviendas, para organizar las donaciones. Esa organización comunitaria se vio golpeada el 29 de enero con la aparición de otro gran incendio, esta vez en El Bolsón, Mallín Ahogado. La organización mencionada se multiplicó, la red creció y ganó en número. Los malgobiernos, por otro lado, no solo se dedican a desfinanciar las instituciones estatales de control de fuego, sino que en estos días, en particular, atacan con criminalización, allanamientos y prisión a los brigadistas autoconvocados, solamente por ser denunciados en redes sociales, promoviendo discursos de odio y construyendo al pueblo ancestral mapuche como enemigo interno y una amenaza a la seguridad nacional. Sabemos que detrás de la represión y el fuego se esconden intereses económicos ligados al extractivismo inmobiliario, forestal, minero, turístico y energético. Pese a todo, la organización comunitaria resiste y se fortalece con apoyo mutuo y autogestión, con la esperanza en la construcción de un buen vivir que restablezca el equilibrio entre la especie humana y el resto de las fuerzas del planeta. Seguimos luchando contra el fuego y contra estos planes de muerte que tienen para los territorios. Agradecemos a Iván González por el informe y les contamos que también los incendios están llegando a Chile, donde hay nuevos focos que intentan controlar los brigadistas. Son fuertes incendios que están azotando la región centro y sur del país. Informó Cristina Cabral para Contacto Sur desde Radio Encuentro en Argentina. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Y con esto llegamos al final de la emisión 859 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por habernos acompañado en esta hora de información. Estuvimos con ustedes Joaquín Tapiarenas y Génesis R. Cruz. No olviden seguirnos en todas las redes sociales, también compartir este contenido y hacer que más personas se sumen a nuestra comunidad de intercambio de saberes por una vida digna. Nos escuchamos la próxima semana con más noticias desde los territorios. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.